días, soy Ibe Díaz Guisado y les doy la bienvenida a UCI Noticias. A continuación veamos los titulares del lunes 13 de septiembre. En nuestro segmento Tema del Día destacamos la noticia de la muerte de Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, quien falleció a los 86 años en la base naval del Callao, donde cumplía cadena perpetua desde 1992. El ministro de Salud supervisó el fin de semana la llegada de más de 4 millones de dosis de vacunas Sinopharm. Hernando Ceballos anunció nuevas estrategias para vacunar a un sector más amplio de la población antes de la tercera ola. En Afganistán, el nuevo gobierno talibán dijo que las mujeres pueden continuar estudiando en universidades. Sin embargo, las aulas estarán separadas por género y la vestimenta islámica será obligatoria. Los principales indicadores del mercado americano cerraron el último día de la semana con resultados negativos, mientras que el mercado del bursátil local subió el viernes 0.94%, alza liderada principalmente por el sector consumo y energía. Y en deportes, Alianza Lima venció por 3-2 al Deportivo Binacional con un gol de tiro libre de Jefferson Farfán al último minuto del encuentro. Hoy en nuestro segmento Tema del Día, el doctor Rolando Rodríguez, director de la carrera de Comunicaciones, destaca la noticia de la muerte de Abimael Guzmán, fundador y cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. El mayor genocida en la historia del Perú falleció el sábado a los 86 años en la base naval del Callao, donde cumplía cadena perpetua desde 1992. Hola, muy buenos días. El tema que hoy queremos destacar en el noticiero es la muerte de Abimael Guzmán, el mayor genocida en la historia del Perú. El cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, falleció a la edad de 86 años. Él se encontraba recluido cumpliendo una condena a cadena perpetua al ser responsable de la muerte de más de 30.000 peruanos, entre civiles, policías y militares, según lo determinó ya hace algunos años la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como se sabe, Abimael Guzmán se encontraba encarcelado en el centro de reclusión de máxima seguridad de la base naval del Callao. Precisamente, este centro informó, a través del Instituto Nacional Penitenciario, que la muerte del terrorista ocurrió al promediar las 6:40 de la mañana del sábado 11 de septiembre, debido a complicaciones en su estado de salud. El jefe de este centro de reclusión hizo el reconocimiento al Comité Técnico de Ceres sobre este hecho y, conforme corresponde, se ha comunicado al Ministerio Público para las diligencias de ley, según se lee además en el comunicado difundido. El fallecimiento de Abimael Guzmán se da en la víspera de cumplirse 29 años de su histórica captura, ocurrida el 12 de septiembre de 1992 en una casa del distrito de Surquillo. Gracias al trabajo de un equipo liderado por el Grupo Especial de Inteligencia GEIN, de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú. A los pocos días de su captura, el cabecilla de Sendero Luminoso fue presentado ante los medios de comunicación peruanos y extranjeros, vistiendo, como se recordará, un traje a rayas con el número 1509 y al interior de una jaula de gran tamaño. Una imagen que sin duda los peruanos no debemos olvidar. Ahora revisaremos las portadas de los principales diarios de nuestra capital. Comenzamos revisando la portada del Comercio, que destaca la siguiente noticia: Unidos contra el terror. Una sola voz. Marcha por la paz un día después de la muerte del genocida Abimael Guzmán. Miles se reunieron en Miraflores para recordar a víctimas de los crímenes y la violencia desatada por Sendero Luminoso. Parlamentarios piden que el gobierno deslinde de forma tajante del terrorismo. Piden incinerar el cadáver de Abimael, tituló hoy el diario La República. Expertos, exministros y exagentes del GEIN proponen lanzar al mar las cenizas para evitar que haya un lugar donde se pretenda rendirle culto. Según Luciano López, el jefe terrorista no puede ser tratado como cualquier ciudadano, pues aún después de muerto puede ser una amenaza a la seguridad nacional. Juez del Callao rechazó pedida de Elena Iparraguirre para que los restos les sean entregados a través de otra persona. Estos pasarían al MINSA como autoridad sanitaria. Y finalmente, Gestión titula: crece en 20% consumo de marcas económicas de los supermercados. Más de 3.3 millones de hogares las adquieren, sobre todo en los estratos de mayores ingresos. Las categorías más demandadas son aceite, leche, detergente, arroz y las conservas.
Precio del pollo inicia septiembre por encima de los 9,60 soles por kilogramo en mercados de Lima. A continuación, presentamos un repaso por los principales atentados terroristas perpetrados por Sendero Luminoso a partir de 1980. Según informes oficiales, se estima que 35.673 personas fueron asesinadas o desaparecidas solo por este grupo terrorista. Fueron años de horror, años en los que Sendero Luminoso, con Abimael Guzmán como cabecilla, sembró el terror en el país, causando la muerte y sufrimiento de miles de peruanos. Crímenes cometidos bajo el pensamiento Gonzalo, con el objetivo de tomar el poder por medio de la fuerza. A vísperas de las elecciones presidenciales, el 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso comenzó la guerra contra el Estado peruano. Quemó ánforas y padrones en el pueblo de Chuschi, en Ayacucho. Desde ese momento, las muertes no pararon. Atacaron las zonas de Yanacolpa, Atajara, Yacua, Huila Cruz y el 3 de abril de 1983 llegaron al pueblo ayacuchano de Santiago de Lucanamarca y mataron a 69 personas, pues las consideraban rebeldes. Habían matado con hacha, con cuchillo, después habían echado agua caliente. Sendero Luminoso siguió con los ataques y poco a poco fue llegando a la capital. En junio de 1985, en Lima, se produjo un apagón y se desató una balacera. Con la explosión de 2 coches bomba, Sendero Luminoso hizo su ingreso destructor. En enero de 1991, hicieron explotar una camioneta en el aeropuerto Jorge Chávez. 2 personas murieron. Acababa de estacionarme y estaba bajando y los chiquitos, que creo que ha fallecido uno, ¿no? Él me estaba poniendo el ticket porque le encargué que me cuide la camioneta. En febrero de 1992, Sendero Luminoso asesinó a María Elena Moyano en presencia de sus hijos. Luego dinamitaron el cuerpo de la dirigente de Villa El Salvador. Que no vamos a terminar con nuestra lucha frente al terror, compañeras. Que nosotras apostamos a la vida. La noche del 5 de junio de 1992, estalló un camión con 200 kilos de dinamita y anfo en el Canal 2. 3 personas murieron. Estuve al lado de Alejandro Pérez, que es mi colaborador más cercano, quien se murió a un costado. El 16 de julio de 1992 se produjo el atentado al movimiento comercial y financiero limeño de ese entonces. En la calle Tarata, en Miraflores, tras un apagón, un coche bomba explotó, dejando 25 muertos y más de 150 heridos. Finalmente, el hombre que tuvo aterrorizado a todo el país, Abimael Guzmán, y la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso, fue capturado el 12 de septiembre de 1992. Esta acción fue considerada la captura del siglo. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se estima que 35.673 personas fueron asesinadas o desaparecidas solo por Sendero Luminoso. Y entre otras noticias, el ministro de Salud supervisó el fin de semana la llegada de más de 4 millones de dosis de vacunas Sinopharm. Hernando Ceballos anunció nuevas estrategias para vacunar a un sector más amplio de la población antes de la tercera ola. En vuelo de KLM arribaron al Perú 3.342.600 vacunas Sinopharm. El lote fue inspeccionado por el ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien afirmó que las vacunas se distribuirán de manera descentralizada en todas las regiones, para inocular a más peruanos contra la COVID-19. Hoy es una buena noticia, está llegando el cargamento más grande que ha llegado a nuestro país de vacunas. Han llegado más de 3.300.000 vacunas hoy, mañana llegan más de 700.000 vacunas. El titular de Salud anunció que reforzarán nuevas estrategias de vacunación para que todos sean inoculados. Vamos a ir a mercados, vamos a ir a plazas. En fin, es una estrategia diversa para acercar el Ministerio de Salud a la gente, además de que se van a mantener las jornadas de 36 y más horas que se venían desarrollando hasta ahora. Hay que tener en cuenta que un elemento fundamental es el acuerdo con los gobiernos regionales para que a partir de allí podamos
trabajar con los líderes locales, comunales, para que nos permitan acercarnos al Perú profundo de una manera más dinámica y llegar con la vacuna. Ceballos Flores dijo que la meta es inocular al 50% de la población antes del inicio de la tercera ola, que probablemente llegue a fines de septiembre e inicios de octubre. Asimismo, informó que este domingo, 12 de septiembre, llegará otro lote de 794.900 dosis de vacunas Sinopharm. De visita en Hungría ayer domingo, el Papa Francisco lanzó un llamado para que la gente sea más abierta a los demás. Esto sucedió durante la misa de clausura de un congreso religioso internacional y tras haberse reunido en Budapest con el líder soberanista Viktor Orbán. El Papa Francisco pidió el viernes más apertura a los demás en Hungría. El pontificio ofició el domingo en Budapest la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional, tras reunirse con el primer ministro soberanista Viktor Orbán. Decenas de miles de peregrinos de todo el país asistieron a la misa, en la primera visita de un papa a Hungría desde la realizada por Juan Pablo II en 1996. Il sentimento religioso è la linfa di questa nazione. El sentimiento religioso es la savia de esta nación, tan unida a sus raíces. Pero la cruz, plantada en la tierra, no solo invita a ser bien arraigados, sino que también extiende sus brazos hacia todos. Exhorta a mantener firmes nuestras raíces, pero sin encerrarse, a recurrir a las fuentes, abriéndose a los sedientos de nuestro tiempo. Agli assetati del nostro tempo. El Papa Francisco siempre ha defendido a los migrantes y ha pedido a los gobiernos que acojan a refugiados que huyen de la miseria, sea cual sea su religión. Un tema con el que discrepa totalmente con Orbán, quien ha calificado como invasión musulmana el flujo migratorio de refugiados de Medio Oriente y África. En la capital húngara, el Papa también se reunió con representantes de varias confesiones cristianas y de la comunidad judía, la más importante de Europa Central, con unos 100.000 miembros. Penso alla minaccia dell'antisemitismo. Pienso en la amenaza del antisemitismo que todavía serpentea en Europa y otras partes. Es una mecha que no debemos permitir que estalle, pero el mejor modo de desactivarla es trabajar juntos, de manera positiva y promover la fraternidad. Al cierre de una visita de 7 horas, Francisco partió hacia la vecina Eslovaquia, donde tiene previsto pasar 3 días con motivo de una verdadera visita de Estado. Mientras tanto, en Afganistán, el nuevo gobierno talibán dijo que las mujeres pueden continuar estudiando en universidades, incluso a nivel de posgrado. Sin embargo, las aulas estarán separadas por género y la vestimenta islámica será obligatoria. Las mujeres afganas podrán estudiar, pero separadas de los hombres. Esa es la condición que impuso el domingo el ministro de Educación Superior del nuevo régimen afgano, Abdul Baqi Haqqani, en rueda de prensa en Kabul. Hemos pedido al Comité del Sector Privado y al sector público planificar y diseñar la separación de hombres y mujeres en universidades. Hemos tenido reuniones con las juntas del sector público y del sector privado. Según los talibanes, la educación mixta fue impuesta por el gobierno pro-occidental durante los últimos 20 años, pero es contraria a los principios del Islam y sus tradiciones. El nuevo régimen exigirá que las mujeres que asistan a la universidad vistan un velo integral y tomen clases separadas de los hombres o divididas por una cortina si hay pocas chicas. El anuncio preocupa a algunas universidades, que afirman que no tienen medios materiales y financieros para adaptarse a la separación por sexo, y que esto puede alentar a los alumnos acostumbrados a las clases mixtas a irse del país para estudiar en el extranjero. También preocupa a la UNESCO, que estimó el viernes que el inmenso progreso logrado desde 2001 en la educación en Afganistán está en peligro con los talibanes, y alertó de los riesgos de una catástrofe generacional que podría afectar al desarrollo del país durante años. Y llegó el momento de dar una mirada a los principales portales internacionales. Revisamos la primera plana de CNN. La violación mortal de una mujer en la India ha sacudido a la nación una vez más.
Una mujer india presuntamente agredida y violada en Mumbai el viernes murió a causa de sus heridas en un caso que, según los activistas, tiene una sorprendente similitud con la brutal violación en grupo y homicidio de un estudiante en 2012, que llevó a millones de mujeres a presionar por leyes más estrictas contra la agresión sexual en el país. Euronews reseña lo siguiente: bofetón al presidente Fernández y derrota sin paliativos del oficialismo en las primarias de Argentina. La lista de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora, ha arrollado al oficialista Frente de Todos, dominado por el kirchnerismo en la mayoría de las provincias del país, incluida la de Buenos Aires, considerada un bastión del peronismo. Los principales indicadores del mercado americano cerraron el último día de la semana con resultados negativos, mientras que en el mercado bursátil local subió el viernes 0.94%, alza liderada principalmente por el sector de consumo y energía. Más información al respecto en Philip Markets, segmento que cuenta con el respaldo de la plataforma Bloomberg. Muy buen día con todos, soy Fabricio Ventín y bienvenidos a Philip Market, su fuente de noticias financieras. Los principales indicadores del mercado americano cerraron el último día de la semana con resultados negativos. El Standard & Poor's retrocedió 0.77%, en tanto que el Dow Jones y el Nasdaq lo hicieron en 0.78 y 0.87% respectivamente. Se cierra una semana corta por el feriado de lunes, semana en la cual estos indicadores tuvieron todos los días una tendencia a la baja, salvo el martes que el Nasdaq subió 0.07%. En síntesis, el Standard & Poor's acumuló en la semana un retroceso de 1.69%, el Dow Jones se contrajo en el mismo periodo 2.15% y el Nasdaq en 1.61%. Entre otras noticias, el reporte sobre creación de nuevos empleos no agrícolas estuvo bastante lejos de las cifras proyectadas por los analistas. Esa noticia podría impulsar los mercados en el entendido que la Reserva Federal tenga que mantener por un mayor periodo de tiempo su política monetaria de recompra de activos y bajas tasas de interés. Sin embargo, la publicación del índice de precios del productor ha mostrado un incremento sustancial en el acumulado anual al mes de agosto, 8.3%, el mayor incremento en los últimos 10 años. Además, la preocupación por un repunte de la inflación se mantiene entonces latente, más aún si se tiene en cuenta la escasez de mano de obra. Sobre este último punto, se espera que la eliminación de los beneficios que ha venido dando el gobierno americano hasta inicios del mes de septiembre lleve a los americanos a reubicarse en el mercado laboral. Retornando a los indicadores, todos los sectores que conforman el Standard & Poor's tuvieron resultados negativos el viernes. Los sectores con mayor contracción fueron servicios y real estate. Con respecto a cotizaciones, las acciones de Apple cayeron en 3.31%, cotizando al cierre del día en $148.97 por acción. La caída en el precio de Apple se debió a la decisión de un juez que le dio la razón a los desarrolladores, quienes tenían que utilizar el servicio de procesamiento pago de Apple sin permitirles informar a sus clientes que hay alternativas más baratas. Ello demuestra un esfuerzo de las autoridades americanas por tener un mayor control antimonopólico sobre los gigantes tecnológicos. Por otro lado, las acciones de NOV Inc. subieron 2.91%, cerrando en $13.09 por acción. NOV provee equipos y componentes en la industria del petróleo y gas. Entre otras cotizaciones, United Parcel Services, UPS, empresa que brinda servicios de reparto de documentos y encomiendas en Estados Unidos y otros países, subió 2.25%. La empresa acordó adquirir Roadeye, una startup que entrega el mismo día, con lo cual espera acelerar el servicio y expandirse a otro tipo de paquetes con productos perecibles. Finalmente, el mercado bursátil local subió el viernes 0.94%, alza liderada principalmente por el sector consumo y energía. InRetail Perú subió 5.63%, mientras que Refinería La Pampilla subió 2.35%. El dólar americano se mantuvo sin mayor variación respecto al día anterior, cerrando la venta en 4.11 soles por dólar. Esto ha sido todo por hoy en Philip Market, su fuente de noticias financieras. Veamos a continuación las notas deportivas del día. Alianza Lima venció por 3-2 a Deportivo Binacional con un gol de tiro libre de Jefferson Farfán al último minuto del encuentro. De esta forma, el cuadro de Bustos se afianza en el primer lugar de la segunda fase. Por su parte, el líder de la tabla general,
Sporting Cristal goleó por 5-2 a la Alianza Atlético y mantiene su boleto directo a la final nacional. Novak Djokovic no consiguió el Grand Slam anual, pues cayó ante el ruso Daniil Medvedev por un triple 6-4 en la final del US Open, con lo cual ganó el primer torneo Major de su carrera. En la rama femenina, la inglesa Emma Raducanu hizo historia al conseguir el trofeo con solo 18 años. La futura estrella del tenis venció a Leila Fernández y no consiguió ni un set en todo el campeonato. En el circuito de Monza, Italia, la marca inglesa McLaren logró el 1-2 después de 11 años. El corredor australiano Daniel Ricciardo se ubicó en el primer lugar y su compañero Lando Norris lo acompañó en el podio como segundo. Los líderes del campeonato mundial, Lewis Hamilton y Max Verstappen, chocaron en la misma maniobra y no sumaron punto alguno este fin de semana. Y así culmina la presente edición de UCIL Noticias desde casa, informativo producido por la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio Loyola. Recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y YouTube de UCIL TV. Nos vemos mañana.